Hola y bienvenidos a este videotutorial de la asignatura Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil, perteneciente al tercer curso del grado en Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Antes que nada, quiero recordarles que este vídeo pretende servirles de orientación para construir las preguntas del examen de la sección 1 de nuestra asignatura. Recuerden que pueden descargar el manual desde nuestra página web, cuyo enlace les dejo en la descripción de este vídeo. Recuerden también que deben elegir una de las 4 opciones posibles y preparar la conciencia de cara al examen. Y no olviden que dispondrán, llegado el día, de 2 horas para su desarrollo, por lo que convendrá que se preocupen de ajustar los tiempos. Paso sin más a exponer las preguntas y a darles algunas breves indicaciones. Pregunta número 1. ¿Qué es la literatura infantil y de qué manera podemos enseñarla? Si yo fuera ustedes, empezaría por mirar el tema 1, literatura infantil, concepto y límites, y dentro de ese tema el apartado existencia de la literatura infantil. Si no saben definir con absoluta precisión qué es la literatura infantil, no se preocupen, yo tampoco. Sí es importante que sean conscientes de que estamos ante un fenómeno complejo y polisémico, pero hay 2 pistas que tal vez puedan ayudarles y que debemos a un mismo autor, Juan Cervera. En el manual, dentro de este apartado, encontrarán los 4 tipos de literatura infantil que él establece. Y fuera del manual, en los documentos que enlazamos en el tema 1, encontrarán un artículo del mismo autor del año 1989 para la revista Cauce, en el que establece un concepto sencillo, pero funcional, que tal vez les sea de ayuda. Sobre la segunda parte de la pregunta, ¿de qué manera podemos enseñar la literatura infantil?, les ofrezco las siguientes sugerencias. En primer lugar, recurran a su propia experiencia y plantéense estas 2 preguntas. ¿De qué manera han estudiado ustedes la literatura en su paso por el sistema educativo? ¿Profundizarían en esa línea o creen necesario buscar otras estrategias? Hecho esto, también en el primer tema del manual encontrarán un apartado titulado Condicionantes negativos de la recepción infantil. Les recomiendo muy vivamente que los consideren. Y les recomiendo más todavía que consulten el artículo de la profesora Pilar Núñez en el que está basado este apartado y que encontrarán en la bibliografía y en la red sin ninguna dificultad. Ello les puede servir quizás para hacerse una idea negativa de lo que no hay que hacer. Pero como necesitan una idea en positivo, échenle un vistazo también al apartado, asimismo del tema 1, el discurso literario y la creatividad infantil. En él exponemos 3 funciones relevantes con las que debe cumplir la literatura infantil según Teresa Colomer. Si se van al tema 2, encontrarán un apartado titulado La experiencia estética como base del conocimiento. A través de las observaciones de Aristóteles y Martha Nussbaum, ahí proponemos una reivindicación de la imaginación literaria que pueden y deben consultar. Pero si quieren hacer una pregunta más personalizada y original, les recomiendo vivamente que consulten los 2 artículos enlazados en la parte relativa al tema 2 de nuestra web. Quizá en el tema 3, en el apartado siglo XX, situación contemporánea, encuentren algunas sugerencias sobre temáticas contemporáneas que deseen explorar. ¿Qué les sugiero yo? No hagan un mero corta-pega enlazando tal cual los apartados que ahí les indico. Vean los vídeos enlazados en nuestra web y encuentren en ellos matices que a mí mismo se me escapan. Y doten de una estructura coherente a su pregunta. Por ejemplo, concepto y tipología de la literatura infantil en primer lugar, cómo no debemos enseñarla, exponiendo sus condicionantes negativos, y cómo debemos enseñarla. La segunda pregunta que les propongo es aproximación estética a la enseñanza de la literatura infantil, de la estética de la recepción a la experiencia estética como modo de conocimiento. Hay 2 puntos en nuestro manual que se deben estudiar a fondo. El primero de ellos es el segundo del tema 1, el niño y la estética de la recepción. Pienso que las claves que les ofrezco ahí son suficientes para abordar el tema con solvencia, pero recuerden que siempre pueden ampliar consultando la bibliografía. El segundo punto, ya mencionado también para la primera pregunta, está en el tema 2, la experiencia estética como base del conocimiento. Tal cual hemos dicho hace nada, aquí hacemos una reivindicación de la imaginación literaria como una forma de racionalidad. Y si quieren buscar algún otro apartado que les sea útil o de manera complementaria, les sugiero lo siguiente, por más que no sea del todo necesario. Estudien del tema 3 el punto evolución sociocultural del concepto de infancia. Fíjense sobre todo en lo que sucede a partir del surgimiento de la pedagogía moderna a lo largo del siglo XVIII e intenten delimitar si son habilidosos el papel concedido a la imaginación infantil desde entonces. No se pierdan además los vídeos sobre la historia de la infancia que les enlazo en el tema 3, donde tal vez encuentren alguna idea al respecto. ¿Cómo podría organizarse esta pregunta? Yo hablaría, si fuera ustedes, primero de la estética de la recepción, definiendo claramente en qué consiste y qué posibilidades nos ofrece para la escuela.
y luego profundizaría todo lo que pudiese en la experiencia estética como modo de conocimiento. No solo intentaría dominar lo que dice el manual al respecto y los textos de Aristóteles y Nussbaum que les propongo, también procuraría, se lo digo como truco, reflexionar sobre lo que hacemos en los seminarios de esta asignatura, donde, como habrán observado, damos mucha importancia a la imaginación literaria como forma de abordar problemas racionales. La tercera pregunta que les planteo es: ¿enseñar valores a través de la literatura o partir de que la literatura es el valor? Hay dos puntos en el tema 1 del manual, ya mencionados, que me parecen ineludibles. En existencia de la literatura infantil, que es el primero de ellos, me fijaría en el concepto de literatura instrumentalizada que acuña Juan Cervera. Recuerden que este tipo de literatura es prolija en enseñanza de valores y cosas por el estilo, es decir, es un tipo de literatura para la que primero se establece una tesis moral y después se escribe un texto, se añaden unas ilustraciones para afianzar dicha tesis, lo cual, a mi modo de ver, es un proceder bastante empobrecedor. El otro punto del tema 1 que les puede ser útil es condicionantes negativos de la recepción infantil, donde se abunda en el tema de la instrumentalización. Una vez más, les invito a leer el artículo de Pilar Núñez que se menciona ahí, pero también les invito a que sean observadores. Fíjense, por ejemplo, en cómo se organiza una librería infantil en la actualidad, o en la sección infantil de cualquier librería, y vean si podemos hacer un retrato de la sociedad en la que vivimos a través de los valores que ahí se reconocen. Hay otros dos puntos en el tema 2 que también nos pueden servir. El primero es exigencias estéticas en el objeto literario. En él no solo se plantea abiertamente la pregunta sobre si a la literatura infantil que llevamos a las aulas ha de contener valores moralmente aceptables, también se plantea, y eso es más interesante, qué tipo de valores le asociamos a la literatura que tendemos a seleccionar para la escuela. El segundo es vías de transmisión de la literatura infantil. Son tres las instituciones implicadas, como saben, la escuela, las bibliotecas y la familia. Pero en las tres se da el hecho común de que los adultos, con independencia de que seamos docentes o no, actuamos como mediadores entre los niños y la lectura. En resumen, esta pregunta pone sobre la mesa directamente el problema que más tarde o más temprano todo docente ha de plantearse en tanto mediador, porque el problema es ese. ¿Qué hacemos con la mediación? Y hay, por supuesto, un apartado imprescindible en el tema 3 que nos da una perspectiva histórica, el didactismo en los comienzos de la literatura infantil. Reflexionen sobre esto. No nos preguntamos nunca si la literatura que destinamos a los adultos ha de inculcar valores o enseñar moralejas, pero lo hacemos continuamente con aquella que destinamos a los niños. Y si quieren saber la razón histórica por la que así sucede, les recomiendo que estudien muy bien este apartado. ¿Cómo armaría yo esta pregunta en caso de que fuese la escogida? Primero, sean sinceros. Para mí, la literatura es el valor, pero espero su respuesta, no la mía. Segundo, sean rigurosos. Y para esto último yo haría lo siguiente: definiría qué es la literatura instrumentalizada. Eso lo relacionaría con los condicionantes negativos de la recepción infantil. Luego ofrecería una breve explicación histórica de por qué eso sucede y después me plantearía qué le pedimos a la literatura que destinamos al ámbito escolar. Y una propina si quieren hacer una pregunta sobresaliente. No dejen de echarle un vistazo a la conferencia sobre los cuentos tradicionales de Antonio Rodríguez Almodóvar que les introduzco en la web, especialmente al cuarto vídeo. La cuarta y última pregunta es siempre la misma para cada sección del manual, y es la siguiente: escojan cualquier otra pregunta transversal que se les ocurra relativa a esta sección, siempre y cuando, y solo siempre y cuando, se acuerde previamente con el profesor. Y ahora se lo confieso, elegí las preguntas anteriores, como tantas otras cosas, dejándome llevar por el aburrimiento y la rutina. ¿Les parecen intrascendentes, innecesarias o incluso estúpidas? Pues tal vez tengan razón. Y en ese caso les agradeceré que me planteen otras más interesantes, pero sobre todo les agradeceré que se atrevan a contestarlas. Recuerden que en este caso deben comunicármelo y consensuar la pregunta conmigo. Pero sobre todo recuerden esto: hagan lo que hagan, usen la cabeza.